Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a disponernos a tener nuestro estudio bíblico de todos los días y hoy somos 6 de enero, miércoles 6 de enero, es la festividad de los Reyes Magos y vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Así que vamos a abrir el libro de Apocalipsis y hoy entraremos en el capítulo 5. Vamos avanzando poco a poco, vamos viendo un poquito más de la palabra del Señor. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Vamos a hacer una oración en primer lugar y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra para estudiarla y de esa forma recibir alimento espiritual. Ayúdanos porque dependemos de ti para todo, separados de ti nada podemos hacer. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables de esa forma a través de tu palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y nos guíe en todo lo que hagamos y digamos. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectan para escuchar esta palabra. Gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, queridos. Vamos a, como hemos dicho, a continuar el estudio de Apocalipsis. Y hoy vamos a empezar el capítulo 5. Me alegro de veros, hoy es festivo, es un día raro. Yo hace un momentito estaba pensando que iba a dar el estudio a las 9. Ha sido Belén la que me dice, pero hoy no es fin de semana, y me he quedado así pensando y digo, ay, es verdad que hoy es miércoles. Estamos tantas fiestas, al final te despistas un poco, ¿no? Pero aquí estamos ya, preparados para el estudio. Leo en el chat en directo algunos hermanos que han escrito. Germán ha escrito, bendiciones. Ana Rita también. Juan Bermudo también ha saludado. Benito Merideño también ha saludado. Buenas noches. Felicitamos a Benito por su cumpleaños, que hoy cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños, Benito, que Dios te bendiga. Creo que cumple 35, algo así creo que cumple. 35, 36. Bueno, igual unos cuantos más, me he quedado corto, soy generoso yo cuando os pongo años, ¿eh? Gabriel y Yolanda, bienvenidos también, buenas noches. Ana Karina, buenas tardes. Adriana, hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Paco, Rosario, Tamara, bendiciones también, bienvenidos. Muy bien, pues esos son los saludos que hay ahí escritos en el chat en directo. Hay otros hermanos conectándose en este momento. Y algunos pues estarán ahí preparándose ya con la Biblia abierta. Espero que estéis todos ahí, abierta la Biblia en Apocalipsis, capítulo 5. Ahí vamos a retomar el estudio. Habíamos estado viendo el último día esa adoración que se realiza en los cielos. Juan la observa, él fue llevado a los cielos, ve la adoración y el centro de la adoración es un reconocimiento a Dios como creador, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La verdad es que, como decíamos, el mundo le ha quitado esa honra a Dios, la de ser el Dios creador. Y cuando nosotros, sus hijos, le reconocemos y reconocemos que Él es el Señor, el que ha creado todas las cosas, pues realmente es una forma de adorarle, de darle a Él toda la honra y la gloria. Pero vamos a avanzar. Capítulo 5. Vamos a ver el libro de los 7 sellos. Tenéis la Biblia abierta, capítulo 5 de Apocalipsis, ¿estáis preparados? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Después de esa primera reunión en el cielo, ha habido una reunión, podríamos decir que es el punto de partida, porque terminamos Apocalipsis 3 con el mensaje a las 7 iglesias
Y hemos comenzado el capítulo 4 cuando Juan ha sido llevado a los cielos y lo primero que él ha observado es una concentración, una reunión de personas, de personajes, todos reunidos. Comienza todo con una adoración, hay un servicio de adoración, de alabanza a Dios. Entonces, después de esa adoración, de esa primera reunión, que hemos dicho que es, de alguna forma, es la organización de todos los santos, ya parece que estamos organizados allí en los cielos, todos los creyentes en Dios de cualquier época, de todos los tiempos, estamos reunidos. Eso es lo que hoy en día llamamos el arrebatamiento de la Iglesia, porque el arrebatamiento de la Iglesia es una parte. O sea, primero todos los que murieron en el Señor a través de los tiempos también resucitan para reunirse con Cristo en las nubes. Todo tiene que ver con Cristo. La Iglesia, pero antes también. Cristo siempre estuvo presente en el testimonio de su palabra a través de todos los tiempos. Y cualquiera que sea salvo es salvo gracias al sacrificio de Jesús. La diferencia es que los que vivieron antes de Cristo por fe miraban al futuro. Nosotros que hemos vivido después de Cristo por fe miramos al pasado, pero toda la historia de la humanidad se centra, tiene su convergencia en Cristo, ahí está el centro. Entonces ahora los santos están organizados, hay una reunión en los cielos, pero toda la atención ahora se centra en aquel que está sentado en el trono. Ya se adoró, hemos visto los seres vivientes, los ancianos, los mensajeros, toda una multitud que está ya organizada, pero ahora la atención, todo se queda en silencio y la atención se centra en aquel que está sentado en el trono y que tiene un libro en su mano derecha. Es un libro, un rollo. Nosotros ahora en la traducción Reina Valera de actual leemos libro, pero cuando Juan escribe eran rollos. Se habla de un rollo que tenía en su mano. Seguramente todos tenéis la imagen de lo que era un rollo, un libro. Normalmente eran como 2 cilindros y todo el libro estaba enrollado en un cilindro, pero la parte de abajo estaba enganchada a un segundo cilindro. Entonces cuando tú leías el rollo, el libro, ibas desenrollando y a la vez ibas enrollando en el otro, porque no dejabas todo el libro ahí tirado por el suelo. Era una forma práctica de poder ir leyendo un rollo que podría tener una longitud considerable. Entonces tú ibas desenrollando conforme leías e ibas enrollando en el otro lo que ya habías leído. Entonces este rollo, este libro, que el que está sentado en el trono tiene en su mano, dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Claro, si nosotros pensamos en los libros como los tenemos hoy en día, vemos que está escrito por un lado y por otro, las páginas, entonces podríamos decir, está por dentro y por fuera. Todo eso, esta descripción se adapta a la figura de eso, de un rollo. No es como los libros que tenemos ahora encuadernados con páginas. Entonces este rollo estaba escrito por dentro y por fuera, la parte de dentro y la parte de fuera. Y estaba sellado con 7 sellos. Quiere decir, para empezar a leer el rollo tú tenías que romper un sello. Conforme ibas desplegando, cuando llevabas cierta parte leída, aparecía otro sello. Tenías que romper el siguiente sello para poder seguir leyendo. Así hasta 7 sellos. Entonces, romper los sellos es lo más importante. Ahora vamos a ir leyendo, porque dice en el versículo 2, y vi un ángel fuerte, recuerda, un mensajero, siempre que leamos ángel, recuerda que no, si no dice un ángel de Dios o un ángel de los cielos, se está refiriendo a otro tipo de mensajero. En este caso, son todos los creyentes, todos los santos, los justos de todas las épocas, organizados para los eventos relacionados con los tiempos del fin. Entonces vi, dice, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
La atención está en aquel que está sentado en el trono y que tiene en su mano derecha un rollo sellado con siete sellos. Y la cuestión es, ¿quién puede romper esos sellos? ¿Quién tiene la autoridad de abrir el libro? Para abrir el libro hay que ir rompiendo los sellos. Recuerda que esta escena está sucediendo en los cielos, poco después del arrebatamiento de la Iglesia. Por lo tanto, los protagonistas en estos acontecimientos es Cristo, y son todos los creyentes, todos los santos de todos los tiempos. Alguno pensará, ¿y los ángeles de Dios dónde están? ¿Por dónde aparecen? Bueno, en principio no vemos que aparezcan por aquí. Entiendo que son observadores que observan con regocijo las cosas que están ocurriendo. Están regocijándose, están alegrándose, pero no se nos dan detalles acerca de todo esto. Estos rollos, que eran libros, normalmente en esta época en la que estamos hablando de Juan en Apocalipsis, eran piezas de papiros o pergaminos. Solían tener una longitud de unos 10 metros de largo. Por eso os digo que es considerable. Si tú lo desenrollas todo, se te queda todo por ahí por el suelo, un montón de papiro o de pergamino. Entonces, pues se utilizaba este sistema que estaba bien pensado para ir desenrollando e enrollando en el otro lado. Entonces, si un libro era muy largo, muy extenso, pues se hacía en 2 partes o en más. Se podía hacer en diferentes partes. Cuando se sellaba, se solían sellar con arcilla o cera. El lacre era una cera de abejas con trementina de Venecia, y más tarde el sistema de este lacre o esta cera o esta arcilla que se utilizaba para sellar fue modificándose. Conforme se descubrían nuevos inventos, pues iba cambiando. Más tarde se utilizaba una goma laca con trementina, resina, yeso, tiza, colorantes, iba cambiando. Pero seguro que todos tenéis en vuestra imagen uno de estos sellos. En caliente, con fuego se derretía y caía sobre las 2 partes del libro, y encima se ponía un sello. Los reyes y eso tenían sus anillos, y con el anillo sellaban. Entonces ese era el sello real. La carta tenía esa autenticidad porque el anillo solo lo tenía el rey, quedaba ahí sellado. Organismos oficiales, religiosos, tenían sus propios sellos, y entonces sellaban documentos para que solo los abriese el destinatario. En este caso el libro, el rollo, tiene 7 sellos. Y la pregunta es, ¿quién puede abrir este rollo, no? Eso es lo que el ángel, el mensajero fuerte, pregonaba a gran voz. ¿Qué contiene este libro? ¿Qué contiene este rollo? Bueno, pues este libro contiene la lista total, la narración total de lo que Dios tiene preparado para este tiempo del mundo. Dios tiene planes para la humanidad. Los planes de Dios se van desarrollando a través de los tiempos. El rollo o el libro de los 7 sellos tiene esta parte final de la historia de la humanidad, lo que diríamos la redención del mundo, la destrucción de lo malo y de los enemigos. Todo está narrado en este libro. Todo está ahí preparado. Es como una guía, es como la narración, el plan de Dios para estos últimos tiempos. Entonces, el hecho de que tenga 7 sellos nos habla de la importancia del contenido del libro. Yo antes os decía, un rey enviaba una carta real, documentación, misiones, mensajes importantes, y los sellaba con su sello para que nadie abriese esa carta sino solamente el destinatario. El hecho de que este rollo tenga 7 sellos nos dice que su contenido es tremendamente importante. Recuerda que el 7 nos habla de la totalidad de una cosa, lo completo, algo que queda representado en el 7 como no hay nada más. Lo que aquí se contempla es lo completo. Entonces lo que va a ocurrir en estos últimos tiempos está
dentro de ese libro, sellado con los 7 sellos. Para abrir el número 2, primero hay que romper el 1, hay que ir desenrollando. Entonces, cuando rompes un sello, lees una parte. Cuando rompes el segundo sello, lees otra parte. Cada vez que se lea esa parte que corresponde a cada uno de estos sellos, ocurren cosas en los cielos, y como una causa en los cielos tiene un efecto en la tierra. En la tierra todo esto se va a transformar en juicios, en acontecimientos que están dentro de ese plan de Dios para la redención de todos. Al decir redención, es recuperar todo lo que se puede recuperar y destruir todo lo que sea malo y que no puede tener recuperación. El hecho de que diga aquí que lo tiene en su mano derecha también es significativo, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. En la mano derecha siempre representa poder y autoridad. Es un símbolo de poder y autoridad. Deja una marca aquí en Apocalipsis 5, porque vamos a ir yendo y volviendo aquí por algunos lugares de la Escritura. Y en Ezequiel, capítulo 2, os quiero mostrar ahí un ejemplo. Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Bueno, te das cuenta cómo Ezequiel tiene que ver mucho con Apocalipsis. Leímos en el capítulo 1 la descripción de los seres vivientes, y esa escena que Juan está viendo coincide. Y ahora Ezequiel sigue viendo y ve a uno que tiene, dice, y vi una mano extendida hacia mí, y en ella un rollo de libro, un libro, y fíjate la descripción: escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Quejas, lamentos. ¿Por qué? Porque lo que está por ocurrir es lamentable. Va a morir mucha gente. Dios sigue retrasando ese día porque quiere que muchas personas más se salven. Pero el hombre es libre, no te olvides. Dios no quiere que nadie muera, que nadie se pierda. Pero Dios le ha dado libertad al hombre para que elija. Y el que escoja estar contra Dios será destruido. No hay otra forma. Esta es la escena final en el proceso de la redención. Estamos en un proceso, y esta es la parte final de esa historia. Génesis nos habla acerca del comienzo de la redención. Justo en el instante que Adán y Eva pecaron, ahí comienza el plan de Dios de la redención. Pero Apocalipsis trata de la consumación. A través de todos los tiempos se ha ido desarrollando. Tiene un momento clave cuando Dios envía a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo. Dios se hace hombre y muere en la cruz. Ese es el momento clave en la historia de la humanidad. Todo ese proceso de la redención empieza en Génesis, termina en Apocalipsis, se desarrolla a través de los tiempos. Y todo tiene que ver con Cristo, todo depende de Cristo. Cristo es el que empezó la obra de la redención y es quien la va a continuar. Ahora, en ese momento clave que yo os digo, cuando Cristo viene al mundo, hay un antes y un después. Cristo viene al mundo, materializa todo lo que estaba escrito, que era sombra de lo que había de venir. Todo lo del Antiguo Testamento se proyectaba por fe en lo que Cristo haría en la cruz. Y cuando Cristo viene, tiene cumplimiento todo lo antiguo, pero comienza un nuevo tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Cristo comienza ese nuevo tiempo, un nuevo pacto en su sangre. Nosotros lo continuamos, Cristo lo empieza, la Iglesia lo continúa, y ahora, en Apocalipsis, Cristo y la Iglesia, todos los creyentes de Dios en todos los tiempos, lo van a llevar a su término.
se va a concluir ese proceso de la redención. Ahora estamos en tiempo de salvación. En este momento en el que estamos ahora en Apocalipsis capítulo 5, es tiempo de salvación. Todavía hay oportunidad de que las personas crean y sean salvas. Pero el tiempo tiene un cumplimiento. Falta poco para que se agote ese tiempo, ese momento en el que aún la gente puede salvarse y un momento en el que ya no habrá más gracia. Todo será destruido, todo lo que ya no haya podido ser recuperado hasta ese momento. Todo se perdió por causa del pecado, todo se recupera por causa de la gracia, la misericordia de Dios aplicada a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Para entender bien estos versículos que vienen desde el 2 al 4, necesitamos entender el pleno alcance de lo que significa la palabra redención. Hemos leído el 2, el 1 y el 2, vamos a retomar en el 2 y leemos hasta el 4. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Os decía, para entender estos 3 versículos, tenemos que entender bien lo que significa la redención, el alcance de la redención. Tenemos que comprender lo que se perdió por el pecado y tenemos que entender lo que significa redención. Cuando el pecado entró en el mundo, el hombre murió, todos morimos. La muerte aparece en la creación, los seres vivos mueren, los animales mueren. Es una tragedia. Todo está perdido. Ahora el propósito es restablecer todo esto que estaba estropeado, todo lo que se perdió. Y solamente el que tenga derecho a abrir ese rollo, de romper esos sellos, solamente haciendo eso, ahí está el plan de Dios, el secreto de Dios para recuperar todo, restablecer todo, restaurar todo lo que se perdió. Y de pronto dice ahí que no había nadie digno de desatar los sellos y abrir el libro. Y la reacción de Juan es llorar, lamentar. Dice: lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si no se abre este libro, el mundo está perdido. Es el documento oficial que va a llevar a que la ley se cumpla, a que todo aquello que pueda ser redimido sea redimido por causa de lo que Cristo hizo. Son términos legales. Si no leemos ese manifiesto, si no se hace lo que ahí está escrito, todo está perdido. Cuando el pecado entró en el mundo, el hombre perdió su alma. Vamos a echar una mirada en Génesis, que allí es donde ocurrió todo esto. Génesis capítulo 2. Leeremos el versículo 17. Génesis 2, 17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre comió, murió, perdió su alma. El hombre perdió su cuerpo. Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Morirás físicamente. Morirás en el primer texto que hemos leído, se refiere a lo espiritual del hombre, su alma. El hombre perdió su alma. Aquí habla de su cuerpo, vas a volver a la tierra de donde saliste, morirás físicamente. Y el hombre también perdió la tierra, el control sobre la tierra.
cuando dice en este mismo capítulo 3, versículo 17 hasta este 19 que hemos leído, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maldita la tierra por tu causa. La tierra ya no tienes el control sobre la tierra. Ahora la tierra está descontrolada. Y eso es algo muy evidente aún en este tiempo en el que nos toca vivir. Vivimos en el tiempo de los récords, de los estrenos, de los extremos, de todo lo que nunca antes se había vivido, ahora lo estamos viviendo. Si te has dado cuenta, supongo que sí, en estos últimos años no paramos de batir récords históricos. Cada año se producen las olas de calor más calurosas, cada año hay olas de frío más intensas que los anteriores. En estos últimos años, las noticias en verano siempre han sido las mismas. Se han batido los récords de temperatura, se han alcanzado 50 y tantos grados, no sé en qué sitio, nunca antes se había alcanzado esa cifra. Ha sido el verano más caluroso en España, en el mes tal, desde que se tienen registros, etcétera, etcétera. La naturaleza está descontrolada. Dios lo dijo en Génesis cuando el hombre pecó: has perdido el control sobre la tierra. La tierra ahora está gimiendo, gime a una hasta la venida de Cristo. La tierra está sufriendo las consecuencias del pecado. Ahora nos encontramos en plena ola de frío aquí en España, en otros lugares del mundo también, pero aquí en España hablamos de lo nuestro, ¿no? Leía en la prensa ayer que estamos viviendo y vamos a vivir en estos próximos días una ola de frío histórica, decían. O sea, estamos alcanzando temperaturas históricas. Eso quiere decir pues que superamos otros episodios de frío en años anteriores. Aquí donde estamos nosotros, bueno, hemos tenido más frío otras veces, pero toda la península, todo lo que es España, Portugal, está sufriendo unas temperaturas bajísimas y nieve por muchos lugares. Hay lugares donde, bueno, hay un montón de carreteras cortadas por causa de la nieve y todavía esto va a durar días. ¿Cómo será el resto del invierno? ¿Cómo será el verano próximo? Mira, puede ser que de pronto un año las cosas parezcan un verano más suave, un invierno menos extremo, pero todo esto es un proceso. Que un año esté todo un poquito más relajado quiere decir que al año siguiente otra vez se dispara la cosa. Estamos ya en un proceso de degeneración en que la naturaleza, el cambio climático tan oído, desde hace 20, 25, 30 años atrás que se empieza a hablar, nunca antes se habló de cambio climático, y desde estos años, pocas décadas, se empieza a hablar del cambio climático. Las naciones del mundo se reúnen para tratar este tema porque se nota que es un problema grave. Recuerdo cuando se empezó a hablar de todo esto hace unos 25 o 30 años, la sociedad estaba dividida. Había unos que estaban a favor, otros en contra. Unos decían, sí es cierto, hay un cambio climático que tendrá consecuencias. Otros decían, nada, eso del cambio climático es una invención, no existe. Pero hoy en día prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que el clima está cambiando. Y es muy evidente, muy notable. Cada año los extremos se baten nuevos récords de altas temperaturas, de bajas temperaturas. Entonces la creación gime, los huracanes, los ciclones, estas tormentas que cada vez nos afectan con más virulencia, las temporadas de sequía, los derretimientos, cuando todos los hielos del planeta se están derritiendo, desde los glaciales de las montañas a las grandes masas de hielos del Polo Norte, Polo Sur, Groenlandia está perdiendo
sus grandes masas de hielo, hielos fosilizados que llevaban ahí siglos, milenios, se están derritiendo. Y eso es una evidencia, nadie lo puede negar. Es algo que se observa. Seguramente que lo has visto. Si no puedes hacerlo, puedes entrar en internet, puedes poner en el buscador cómo se ha modificado ese paisaje de los hielos a través de los años. Puedes ver glaciales aquí mismo en los Pirineos o en los Alpes aquí en Europa, que bueno, ocupan parte de Francia, Suiza, Italia, Austria, algo Alemania. Ahí están los Alpes y grandes glaciales cómo se han ido derritiendo. Es algo que se puede observar a simple vista, lo puedes ver por internet. Nosotros hemos viajado a los Alpes en algunas ocasiones y puedes llegar a donde hay algunos de estos glaciales y se ve, es evidente. Ves una especie de barranco, de tierra, y hay un punto en el que están los grandes hielos de los glaciales. Pero lo ves, es evidente que eso continuaba más abajo. Ahora ya no queda nada de hielo, ha quedado solamente un vacío, una especie de cañón en el que hay tierra y barro, pero ya no hay hielo. Todo eso tiene consecuencias tremendas. Estos días hablaban de un gran iceberg que hace muchos años que se desprendió y anda por ahí, y decían que parece que va a colisionar con una isla por aquí, por el Mar del Norte, creo, por no sé dónde exactamente, con qué isla. Pero era un bloque de hielo como un país pequeño. O sea, era tremendo, un bloque de hielo impresionante, como un país que se desprendió del polo norte, ahí del círculo polar, y se desprendió y se fue, y eso se va derritiendo, y todo ese hielo es agua dulce, se mezcla con el agua del mar, y eso tiene efectos catastróficos, negativos para la fauna marina, para las corrientes atlánticas, etc. Estamos en un tiempo en el que la naturaleza cambia, y todo eso hay que restablecerlo, la redención de todas las cosas. Por eso aquí se está buscando a ver quién puede abrir ese libro con los 7 sellos para que la redención tenga su cumplimiento. Igual que las consecuencias del pecado las hemos mencionado triples: el hombre pierde su alma, pierde su cuerpo, pierde el control sobre la tierra. La redención también tiene ese efecto triple. Cuando Dios nos sana, nos salva, nuestro ser espiritual, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que somos, ahora está a salvo. Moriremos físicamente, pero es solo una transición. Viviremos para siempre porque resucitaremos. Y también los cielos y la tierra serán restablecidos, cielos nuevos y tierra nueva. Y esta obra de Cristo tiene el cumplimiento en la cruz, comienza en la cruz de Cristo, continuó con la predicación del Evangelio y llegará a su consumación en el día del Señor, grande y terrible, como decían los profetas. Llegará a su consumación en este momento en el que estamos aquí ahora detenidos en Apocalipsis. Y son 3 eventos los que tienen que ver con esta redención. Por un lado está la conversión. Cuando hablamos de convertirnos, esto es la salvación del alma. Tiene que ver con la resurrección. Esto es la redención del cuerpo. Este cuerpo morirá, pero es una transición. Resucitaremos. Tendremos un cuerpo glorificado, resucitado, que será eterno, será para siempre. Y el tercer evento es la segunda venida de Cristo. Ahora hemos cumplido la primera parte. Los que hemos creído en Cristo, nos hemos convertido, hemos salvado nuestra alma. Pero aún no se ha producido la segunda parte, que es la resurrección. Esto es lo que llamamos la resurrección o arrebatamiento de la Iglesia. Cuando Cristo llame a los suyos, todos oirán su voz. Los que murieron hasta ese instante resucitarán, volverán a tener un cuerpo. Si estamos vivos en ese momento, cuando Cristo nos llame,
Entonces no moriremos y resucitaremos, no, simplemente nuestro cuerpo será transformado y nos reuniremos juntamente con todos los demás en los cielos con Cristo. Y el tercer evento es la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la redención de la tierra, destruir el mal, todo lo que tiene que ver con el pecado, con el reino de Satanás será destruido y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. En esa segunda venida de Cristo, que es el tercer evento relacionado con la redención, en esa segunda venida de Cristo, nosotros, los creyentes en Él, que fuimos ya resucitados o arrebatados, vendremos también con Jesús. La costumbre judía, una costumbre judía, tenía que ver con comprar tierras. Mira, te muestro un texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 32. Vamos a leerlo. Jeremías 32, leeremos del versículo 6 al 15. Jeremías 32, versículo 6 al 15. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará, dice, hasta que yo los visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí, diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala, para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y le pesé el dinero 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos, que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Bien, esto era una costumbre judía de comprar tierras, era algo legal. Hoy en día también se hace. Hoy si tú compras una tierra, pues tienes todos unos documentos. Pero aquí también se implica el hecho de redimir una tierra, de recuperar el derecho de rescatar. Hemos leído la expresión, a ti te corresponde el rescate, dice en el versículo 8. Cuando uno era propietario de una tierra y esa tierra por alguna causa pues pasaba a otro uso, el propietario no la estaba usando, o moría, o ocurría alguna cosa, el pariente cercano, el pariente que hubiese más cercano, es quien tenía el derecho de recuperar esa tierra. Tenía el derecho por encima de cualquier otro a comprarla, a recuperarla, a redimirla. Entonces, esto estaba en la costumbre del antiguo Israel y está representado en lo que ahora estamos hablando cuando decíamos antes que la tierra también será recuperada, redimida. La redención de la tierra va a ocurrir cuando Cristo rompa esos sellos, cuando Dios rompa los sellos.
Cuando Dios creó al ser humano y lo puso sobre la tierra, le dio la autoridad para que la sojuzgase. Lo puso como Señor sobre la tierra. El ser humano, Adán y Eva, reciben este encargo de parte de Dios. Ellos son los que tienen la autoridad, por eso Adán es el que le pone nombre a los animales, por eso recibe de parte de Dios la responsabilidad de enseñorearse sobre ella, sojuzgarla, sacar de los recursos de la tierra para su propio beneficio. Entonces Dios le dio esta autoridad, lo puso como Señor de la tierra. Pero el hombre menospreció ese señorío, ese privilegio, esa autoridad, y a causa del pecado, en la tentación del huerto del Edén, Adán menospreciando, el hombre menospreciando esa autoridad, la traspasó al enemigo, a Satanás. Y Satanás se apoderó del mundo, Satanás se apoderó de la tierra. Por eso ahora estudiamos que este mundo está bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire. Por eso vemos que Satanás le ofrece a Cristo en la tentación: adórame y yo te daré los reinos del mundo y su gloria. Satanás es quien controla el mundo. Pero eso ocurre por causa del pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él, con esa muerte, está pagando ese precio que por derecho le corresponde para recuperar, para rescatar lo que se había perdido. El hombre, por culpa del pecado, trajo la muerte al mundo y la maldición en todos los sentidos. El hombre ya no está bajo la autoridad de Dios, bajo la protección de Dios, porque Él ha escogido en su libre albedrío desmarcarse. Por eso la muerte lo atrapa, le llega, porque la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. El hombre está muerto, se ha separado de Dios. El mundo ha quedado bajo el poder de Satanás, de la maldad, de las tinieblas. Por eso el mundo amó más las tinieblas antes que a la luz. Todo este mundo está en esa situación. Pero cuando Cristo muere en la cruz, paga el precio con su sangre. Él paga el precio del rescate. Ahora se pagó ya el precio. Entonces diréis, bueno, ¿y entonces por qué todavía Satanás sigue operando en el mundo? Porque aún no ha sido expulsado de este mundo. Aún no ha sido echado fuera. Hay que desplegar ese rollo, ese libro, ese documento oficial, donde a la luz de los ojos de los testigos de todos, del gran juez, ese documento es la prueba, es lo oficial que obliga a Satanás a salir. Cristo vendrá a ocupar lo que por derecho le pertenece y Satanás será echado fuera. Cristo recuperará por la fuerza lo que legalmente ya le pertenece. Estamos otra vez en Apocalipsis. Juan lloraba, dice, y lloraba mucho. Versículo 4. ¿Quién podrá? ¿Quién puede abrir ese libro y desatar sus sellos? Satanás ocupa el mundo. Satanás no está solo, tiene un reino y es poderoso. Mira, en los cielos nadie subestima el poder de Satanás. Satanás dirige todo un reino muy poderoso. Y en los cielos se sabe todo eso. Mira lo que dice en Job capítulo 41, versículo del 1 al 11. Job 41, versículo del 1 al 11. Dice así. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Perdón, el 41 os he dicho, estoy leyendo en el 40. 41, del 1 al 11. Porque recuerda, estamos hablando de que Satanás tiene poder y nadie en los cielos subestima el poder de Satanás.
Y aquí habla en ese contexto de Satanás y su reino. Se utilizan expresiones como el leviatán y otras cosas, ¿no? Como metáforas. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? El leviatán, por las descripciones que aparecen en algunos de estos libros, se supone que era un gran monstruo marino, como los dinosaurios marinos. ¿Pescarás tú un leviatán con un anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás a tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es un texto con una especie de metáfora que habla del leviatán como un ser poderoso, fuera de control a través de nuestras posibilidades, y si lo contrastamos eso con el poder de Satanás, lo mismo. ¿Quién puede hacer frente al reino de Satanás, a todo lo que él controla y todo lo que él tiene? Juan está llorando, pero de pronto, en el versículo 5, estamos en Apocalipsis 5, versículo 5, uno de los ancianos, o sea, algunos de los redimidos de Dios, de los creyentes, de los justos, le dice a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está. Hay alguien que ha vencido. Alguien tiene el derecho legal de abrir ese libro rompiendo sus 7 sellos. Dice el león de la tribu de Judá y dice también la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro. Vamos a leer algún texto relacionado con esto, con esta idea en nuestra mente. Hay uno que puede abrir el libro, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Efesios, capítulo 1, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros, los creyentes, ahora tenemos la seguridad que seremos salvos porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es las arras. Eso significa la seguridad, la garantía. Las arras era un objeto, una señal que se daba a otra persona en un compromiso firme, inquebrantable, y esas arras eran el pago, la demostración, el sello que decía: esto se va a cumplir sí o sí. Tenemos el Espíritu Santo, Él es nuestras arras, la seguridad. ¿De qué? De que la redención de la posesión adquirida, Él ya ha adquirido la posesión. Nosotros, la tierra, todo, legalmente ha sido adquirido por Él, para alabanza de su gloria. Todo fue adquirido por Él. Cristo obtuvo la victoria en la cruz. Él venció, legalmente adquirió esa posesión que estaba perdida. Solo que dice que es la seguridad hasta la redención.
Ya hemos sido redimidos, pero aún no se ha culminado el momento. Cuando Cristo viene al mundo, al abrir los sellos, Él está recuperando legalmente todo lo que estaba perdido. Lo está haciendo a la fuerza, porque Satanás no se va voluntariamente. Él sabe que su fin es ser destruido. Entonces, como va a ser destruido, o sea, es tratar de morir arrastrando al máximo de personas con él en su destrucción. Es morir causando daño, sufrimiento, dolor. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículos 23 y 25, Levítico 25, versículos 23 y 25, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, Dios dice, mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Eso es lo que antes leíamos como un ejemplo allí en el libro de Jeremías 32. Esto dijo Dios: la tierra no se venderá a perpetuidad. Nosotros los hombres compramos y vendemos tierras. Dios le estableció leyes en cuanto a este orden. Si uno vende una tierra o por alguna causa cae en otro uso, en poder de otra persona, si tú eres un familiar cercano suyo, el familiar más cercano de él, tienes el derecho legal de recuperar eso, pagar lo que se pagó por ella, recuperar esa tierra que se había perdido. Pero nunca olvidemos esto. Dios dice: la tierra mía es. ¿Quién creó la tierra? Dios. ¿Quién creó el universo? Dios. Entonces, ¿a quién le pertenece todo? A Dios. Él le dio el derecho al hombre. El hombre lo menospreció y quedó delegado el derecho a Satanás. Pero no olvidemos que el principal propietario de la tierra es Dios, así que legalmente Él tiene el derecho de redimirla, pagar el precio para recuperarla. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros los creyentes tenemos que ser conscientes de esto. ¿Tienes una casa? ¿Compraste un piso? ¿Tienes una tierra? Bueno, recuerda que esto es temporal, no es para siempre, porque la tierra es del Señor. Mía es la tierra, porque la tierra mía es. Hoy en día las naciones se pelean por un trozo de tierra. Hay guerras por fronteras, por un poco más para allá, un poco más para acá. Aquí en España siempre ha habido un conflicto político, burocrático, por un trocito de tierra. Lo conocemos como el Peñón de Gibraltar. Gibraltar es es pequeño, es una porción de tierra, no es muy grande, y es un gran peñón que se encuentra en el sur de España, justo en el estrecho de Gibraltar. Al otro lado está a unos 14-15 kilómetros, está la costa de Marruecos, ya es África. Y hubo un momento histórico en el que el dictador Francisco Franco, en un trato que hizo con Inglaterra, con el Reino Unido, les cedió esa parte de tierra. Y desde entonces, pues, es una colonia inglesa en territorio español. Ahí tienen esa porción de tierra que es territorio inglés, es territorio del Reino Unido. España ha tratado con ellos, han querido recuperar eso, hay negociaciones, ha habido algún roce que incluso podía haber degenerado en algo armado, en algún conflicto, quizás no una guerra, pero ha habido ahí en las aguas territoriales españolas con el trocito de Gibraltar y eso, pescadores españoles con patrulleras inglesas, siempre ha habido ahí alguna tensión, algún conflicto. Los argentinos, aquí hay unos cuantos argentinos escuchando,
También sabéis de lo que pasó en las Islas Malvinas hace unos años. ¿Cuánto debe hacer de eso? ¿20 años? ¿20 y tantos? Igual algo más, pues yo era joven. Me acuerdo que las Islas Malvinas son unas islas que están en la costa de Argentina e igualmente están ocupadas por los británicos. Y un día, hace esos años atrás, Argentina dijeron, no, pero estas islas son nuestras. Eran nuestras y los británicos montaron aquí una colonia y se las quedaron, pero son nuestras, así que las reclamaron y dijeron no las apropiamos. Y entonces Inglaterra envió su armada. Llegaron los barcos de guerra, llegaron los soldados y hubo una guerra entre Gran Bretaña y Argentina. Se conoció como la Guerra de las Malvinas. ¿Os acordáis? Bueno, los hermanos argentinos, seguro, hay aquí unos cuantos. Tenemos a Adriana, tenemos a Miriam, tenemos algunos que son argentinos y ellos se acordarán perfectamente de esto. Siempre hay un conflicto por el territorio. Ahí está India y Pakistán, en un conflicto que dura un montón de años y que a veces se ha amenazado incluso con una guerra que podía tener matices nucleares porque son países con potencia nuclear. Ahí hay, aquí en España, ahora mismo, estos días, si habéis escuchado noticias, hay cierta tensión por Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, pero que están al otro lado del estrecho de Gibraltar, en el continente africano, y están en frontera con Marruecos. Y Marruecos las reclama para sí. Dicen que ahí no tiene que estar España, que eso es de ellos. Bueno, hay que mirar toda la historia, ¿no?, de todo eso. No es el caso de Gibraltar o de las Malvinas, lo de Ceuta y Melilla es un caso distinto. Nos estaríamos remontando a siglos atrás de esos territorios, pero ahí hay tensión. Siempre ha habido también tensión entre España y Marruecos. Hay un islote que se llama Perejil, un islote que nada, es un islote, no puedes ni poner una casa ahí. Pero es territorio español, el islote de Perejil. Hubo unos años que una patrullera de marroquí ocuparon ese islote. Dijeron, esto es nuestro. Fue como un gesto, porque al final, ¿para qué queremos un peñasco ahí que sale del agua, un islote que no sirve para nada, no tiene ni nada, no tiene nada? Pero es territorio español. Y una patrullera marroquí lo ocupó, dijeron, esto es nuestro, es de Marruecos. Y inmediatamente varios barcos de la Armada Española hicieron presencia y los expulsaron. Habían ocupado territorio español. Y ya está, y quedó ahí la cosa, no fue a más. Pero te digo todo esto para que te des cuenta de que el hombre al final no es consciente de que aunque este territorio pertenece a España, este territorio pertenece a Francia, este territorio pertenece a los Estados Unidos, este territorio pertenece la soberanía de cada país sobre su territorio, pero los hombres que dicen ser dueños de esos territorios no reconocen a Dios sobre sus vidas ni sobre sus naciones, y por lo tanto han perdido de vista que la tierra es de Dios, no es nuestra. Dios nos la delegó. Nosotros lo menospreciamos y se la entregamos a Satanás. Y ahora el que opera en el mundo, el príncipe de la potestad del aire, es el que controla al mundo y lo lleva en una corriente, en una sola dirección. Pero Cristo en la cruz murió para recuperar lo que se había perdido y, como hemos leído en Efesios, eso está recuperado y cuando Él decida, cuando Dios diga, vendrá y ocupará por la fuerza lo que por derecho ya le pertenece. Legalmente Satanás ya no tendría que estar ahí, pero Satanás se resiste a irse, así que Cristo en persona vendrá a echarlo fuera, a destruirlo. En el Salmo 24, versículo 1, Salmo 24, 1, podemos leer: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. ¿Está claro? ¿A quién le pertenece ya no solo la tierra, sino su plenitud, todo lo que hay en la tierra? ¿De quién es? De Dios. Él lo creó, Él lo hizo, y Él no se lo ha vendido a nadie. Él le cedió el derecho al hombre, y el hombre menospreció ese derecho, y se lo entregó a Satanás. Así que legalmente ahora Dios tenía en su mano el recuperar lo que estaba perdido. Y ahí estamos, en ese proceso, en el proceso de la recuperación. Pero el ser humano no es consciente. Espero no haberte dado un disgusto, que tú tenías ahí tu terrenito, con tu casita y pensabas esto es mío, y hoy de pronto te has enterado de que no es tuyo, que le pertenece a Dios. Bueno, algunos ya lo sabían, ni siquiera hay gente que dice, no, pero esto no es mío, es del banco. El banco me dio una hipoteca y le estoy pagando, esto es del banco, ¿no? Bueno, pues tampoco, no es del banco, es de Dios. Sí, Belén decía, Ceuta y Melilla son nuestras desde antes que existiera Marruecos, sí. Por eso os decía que no es el caso de Gibraltar o de las Malvinas o de otras ocupaciones de colonias extranjeras. En este caso es algo que va siglos atrás, es otra historia. Si te interesa, pues lo buscas por internet y te informas de dónde viene todo eso. He aquí el león, dice uno de los ancianos. He aquí el león de la tribu de Judá. Cuando Juan miró al trono, ¿qué es lo que vio? He aquí el león. Y Juan vio un león, dice, y miré, y vi, versículo 6, que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. ¿A qué es curioso? El anciano le dijo a Juan, no llores, he aquí el león. Y Juan miró y vio un cordero. Un cordero y un león son totalmente distintos, es que no se parecen, no tienen ningún tipo de parecido. ¿Por qué dice un cordero? El Cordero de Dios, escúchame, representado por Jesucristo, el Cordero de Dios jamás perdió una batalla contra Satanás. Era un cordero, símbolo de humildad, de debilidad, porque Él se hizo hombre, dejó su gloria, su poder, su honra, se hizo vulnerable. Pero podemos afirmar que el Cordero jamás perdió una batalla contra Satanás. En el desierto venció, en Getsemaní venció, en la cruz venció, en la tumba venció. Durante toda su vida fue tentado en todo, dice la Escritura. Fueron muchas las acechanzas de Satanás contra Jesús. Volvió a los hombres contra él, aún a sus íntimos los volvió contra él. Uno de los 12 llenó su corazón Satanás y lo traicionó, pero nunca el Cordero fue derrotado. Venció a Satanás. Un cordero venciendo a un dragón. ¿Qué te parece? Solo que ahora aquí en los cielos el león representa más la posición de realeza que Cristo ocupa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la figura del Cordero es lo que le da ese derecho a ser el león. El Cordero es quien obtuvo la victoria. Y cuando Juan mira al que está sentado, al que está de pie, dice que ve un Cordero. Y dice como inmolado. Nota que Juan está utilizando estas expresiones que tienen que ver con símiles, con la apariencia. No es que sea exactamente así. Era un cordero como inmolado.
No es que esté inmolado, ahí no se ve ahí la sangre, las heridas, no, pero al contemplarlo hay algo que a Juan le está recordando el Cordero y le está recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Como Cordero fue inmolado, y ese sacrificio del Cordero es lo que le da derecho ahora a, como león, tomar posesión de todas las cosas. Él fue inmolado, por eso ahora va a poder recuperar todo lo que se perdió, todo lo que le pertenece. De aquí en adelante, en el libro de Apocalipsis, a Cristo se le llama el Cordero. De aquí en adelante, en este pasaje, a Cristo se le llama el Cordero. Este es su nombre en la redención, porque fue el Cordero el que venció al dragón, a Satanás, al enemigo. Pregunta, ¿se puede ser Cordero y León a la vez? Esto es un lenguaje celestial, no te olvides. Estamos hablando de cosas que Juan está viendo en los cielos y tienen un significado de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. En la tierra, la ropa no hace al hombre. La ropa muestra una apariencia, pero el hombre es lo que está dentro, no lo que uno se pone. Uno puede vestir vestiduras ribeteadas en oro y llevar una corona de oro en su cabeza y mostrarse como un rey, pero ser un mezquino por dentro, estar podrido. Las vestiduras no hacen al hombre, dan una apariencia. En el cielo, la apariencia sí refleja el carácter, y la apariencia de Cristo está mostrando lo que Él es. Él lo ve como Cordero, ¿por qué? Porque fue inmolado. Él lo ve como león, ¿por qué? Porque Él reina, es el Rey de Reyes. Él va a tomar posesión de todas las cosas. Cuando Juan dice aquí, y he aquí, Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba hablando de Cristo para la redención del mundo. Para la redención se necesitaba más que un sacrificio, se necesitaba poder. Y eso es lo que Cristo hizo. Él vino a sacrificarse, pero vino con poder. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. Él vino y se entregó. Él era el Cordero que enmudeció y no abrió su boca, pero recuerda, hemos dicho que como Cordero nunca fue vencido, como Cordero fue el vencedor sobre Satanás. Un Cordero poderoso. ¿Cómo se explica eso? Cristo dijo, yo os envío como corderos en medio de lobos. Son víctimas. Un cordero en medio de una manada de lobos está perdido. Pero es que aquí está ocurriendo algo más profundo. Son metáforas para que tengamos principios, pero hay más enseñanza que eso. El Cordero no estaba solo. Cristo se despojó de su gloria y su honra, pero el Dios del universo estaba con Él. Y Cristo, usando armas que no tienen que ver con colmillos y con garras, que las cuales un cordero sería víctima, aquí las armas de Dios son más poderosas que las del enemigo. Igual que cuando ayer hablábamos de nuestras armas espirituales para combatir al enemigo. ¿Y cuáles son nuestras armas? La descripción de la armadura que vemos ahí en Efesios. Estamos viendo la verdad, la justicia, estamos viendo la fe, estamos viendo el evangelio de la salvación, estamos viendo la misma salvación, estamos viendo la espada del Espíritu. Esas son nuestras armas poderosas. Esas son las armas que Cristo utilizó como Cordero. Satanás tiene que ser desalojado. Y Cristo, más que un cordero ahora, es un león que va a expulsar a Satanás donde ya no tiene que estar. En su segunda venida, no te olvides, Cristo es reconocido y llamado Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y miré y en medio, estoy otra vez recordando Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos, siempre en medio, dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, una cosa, si os habéis fijado, en este relato que hemos leído del versículo 1 al 6, empieza el versículo 1 diciendo, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro. Y ahora lo que viene a continuación es quién puede desatar el sello. Juan está llorando porque no había nadie que pudiese desatarlo, pero de pronto alguien dice, sí, hay uno, solo uno que puede desatar eso. Y Juan mira y ve a un cordero de pie. Vale, tenemos al que tiene el rollo en la mano sentado en el trono. ¿Quién es? Pregunta, para que me respondáis. Versículo 1. El que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Porque después hemos leído que había de pie un cordero inmolado y veremos, lo veremos ya el próximo día en el estudio. Hoy vamos a terminar hablando de los 7 cuernos y 7 ojos, y dice que tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, versículo 7. ¿Quién es? Lo dejamos ahí en el aire para el próximo día la pregunta, podéis responder si queréis. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Un cordero de pie con 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué quiere decir eso? 7 cuernos, los cuernos son símbolo que representan poderes, una nación, un país, un poder, una fortaleza. Los ojos dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto ya lo estudiamos en unas clases más atrás. ¿Recuerdan los 7 espíritus de Dios? Decíamos, no es que haya 7 espíritus santos, sino que el número 7 tiene un significado, habla de lo completo. Por lo tanto, los 7 espíritus de Dios están hablando de la acción, del espectro, de la totalidad de lo que es el Espíritu de Dios. Cómo actúa, cómo se manifiesta, qué es lo que hace, está representado por el número 7. Jesús decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene los 7 cuernos, representando toda autoridad, todo poder. Cuernos tiene que ver con naciones, con reinos, con poderes, con fortalezas. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. El Cordero tiene los 7 cuernos. Cuando nosotros hablamos de cuernos, siempre hay una connotación negativa por lo que la tradición popular, la cultura nos ha traído. A Satanás se le dibuja con los cuernos. Hacer los cuernos es un símbolo satánico. Poner los cuernos es algo ofensivo, es una ofensa, es bueno, en el caso de una pareja, pues es una traición. Siempre el tema cuernos tiene algo negativo, pero en la Biblia los cuernos no se relacionan con Satanás. Los cuernos tienen que ver con poderes, con reinos, con autoridad. Entonces decir que Jesús, que Cristo el Cordero, tenía 7 cuernos, 7, quiere decir que Él tiene todo dominio sobre toda autoridad, sobre toda nación, sobre todos los poderes. Eso es lo que quiere decir. Leemos un texto en 2 de Crónicas 16:9 para ver lo que estamos hablando. 2 de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra.
los ojos de Dios, que son los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, es omnipresente, y Él tiene todo poder, toda autoridad, todo dominio. Por eso, Cristo, el Cordero, tiene autoridad para abrir el libro de los 7 sellos. Bueno, dentro de poco empezaremos a abrir sellos y empezaremos a ver cosas que ocurren en la tierra. Todavía no, aún nos queda algo de ver, porque antes de empezar a abrir sellos va a haber otro servicio de adoración en los cielos. Recuerda que dijimos que antes de cada acontecimiento importante, antes de cada cosa que va a ocurrir con trascendencia, siempre antes hay un servicio de adoración. Y dejamos una pregunta en el aire para el próximo día. Algunos ya han respondido. Ha habido alguien que respondió con interrogante: Juan, ¿Dios el Padre? Y otros afirmando. Yoli y Gaby dicen Dios. Y Juan Vázquez dice el Padre. Bueno, lo dejamos en el aire para el próximo día. En suspense. No tiene mucho misterio, pero bueno, lo dejamos así. Le damos un poco de misterio nosotros. Pero hoy ya nos despedimos aquí. Hemos pasado un día más. ¿Cómo nos pasa el tiempo rápido, eh? ¿Cuánto llevamos juntos? 1 hora y 20 minutos hemos estado en este estudio. Se nos fue 1 hora y 20 minutos, pero en este caso fue una buena inversión. Lo malo es cuando dedicamos tantas horas a cosas vanas del mundo. Eso sí que es una pérdida a veces de tiempo. Pero hoy hemos hecho una buena inversión. Hemos estado ante la palabra en un libro impresionante para la Iglesia como es Apocalipsis, que nos aporta realmente, creo, un mensaje único para nosotros, nos bendice. Seguro que esta noche vas a dormir mejor, más bendecido, después de haber recibido este alimento espiritual. Y nos despedimos, queridos hermanos, que descanséis, que terminéis de pasar lo que os quede de este miércoles 6 de enero, pues lo mejor posible. Y mañana jueves, si Dios nos lo permite, a las 8 de la tarde, volveremos a estar aquí nuevamente. Jueves 7 de enero a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí. El viernes tenemos ya Seminario Bíblico de Fe, comenzamos trimestre, día 8. Así que ya te lo voy recordando, el viernes el estudio será a las 6 de la tarde, porque a las 8 nosotros ya estamos dando la clase del seminario. Y bueno, si alguno vive por aquí cerca y quiere hacerse alumno del seminario y asistir, puede hacerlo. Tenemos ya los materiales ahí y todo preparado. Vamos a estudiar Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Queridos, un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor, estáis siempre en mis oraciones y unidos en un mismo espíritu, vamos adelante en esta batalla sabiendo que la victoria es nuestra. Un gran abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.